Imagina el miedo si vivieras en un área donde un asesino en serie está operando, matando personas al azar durante años y aún está suelto, nunca sabiendo exactamente dónde están o a quién van a atacar a continuación. Solo en los Estados Unidos hay docenas de asesinos en serie activos que aún están sueltos en 2024, esperando reclamar a su próxima víctima desprevenida. Vamos a ver 5 presuntos asesinos en serie de todo el mundo que probablemente aún están vivos, pero nunca han sido aprehendidos por sus horrendos crímenes. Cierra las puertas y empecemos. Pedro López, el monstruo de los Andes. En el año 2005, hubo controversia cuando el libro Guinness de los Récords incluyó a Pedro López como el asesino en serie más prolífico. La mención cuestionable fue eliminada del libro, pero el asesino sigue en las calles. Pedro Alonso López nació en una gran familia colombiana en 1948. Tuvo una infancia difícil. Su madre era una prostituta y su padre fue asesinado en La Valencia 6 meses antes de que él naciera. Desde los 8 años, vivía en la calle y vagaba por Bogotá, siendo abusado sexualmente con frecuencia. A los 12 años, fue adoptado por una familia de inmigrantes estadounidenses, pero huyó tras ser agredido sexualmente por un maestro. Cayó en delitos menores y fue encarcelado por robo de automóviles en 1969. Mientras estaba en prisión, fue atacado por otros 3 reclusos, a quienes luego mató, aunque extrañamente, solo recibió 2 años por sus asesinatos. Después de su liberación en 1978, viajó a Perú, donde intentó secuestrar a una niña de 9 años de una tribu indígena local. Los miembros de la tribu se vengaron y capturaron a López, lo desnudaron y lo enterraron en arena. Fue salvado por un misionero, pero fue expulsado del país, aunque más tarde afirmó que había matado a más de 100 niñas allí, en su mayoría indígenas, y las había sacado de las calles. En abril de 1980, inundaciones en Ambato, Ecuador, descubrieron restos de varias niñas desaparecidas. López vivía en Ecuador y fue arrestado tras intentar secuestrar a una niña de 12 años. Las autoridades sospechaban que él había matado a otras niñas. Bajo custodia, se negó a hablar, pero finalmente confesó a un prisionero encubierto que había matado a más de 200 en Ecuador, 100 en Perú y muchas más en Colombia. Su modus operandi era atraer a las niñas lejos de los espacios públicos con un regalo, antes de atacarlas y matarlas con sus propias manos. También afirmó que a veces desenterraba los cuerpos y celebraba fiestas de té con sus cadáveres. Afirmó que su motivo era abusar de tantas niñas como pudiera, debido a que él mismo fue víctima de abuso cuando era niño. Tras confesar a las autoridades y guiarlos a las tumbas de 53 víctimas, fue condenado por asesinato en 1980 y condenado a 16 años de prisión. Sorprendentemente, esta era la pena máxima de prisión en Ecuador en aquel entonces. En agosto de 1994, López fue liberado 2 años antes y fue deportado a Colombia y detenido como inmigrante ilegal a su llegada. Pero, incapaz de presentar un caso contra él, López fue declarado loco y admitido en un hospital mental. En 1998, López fue liberado y desapareció de inmediato. La última vez que se le vio fue en septiembre de 1999, cuando visitó el Registro Civil Nacional para renovar su cédula de ciudadanía. Es inusual conocer la identidad de un asesino en serie que siga libre en la comunidad, pero eso es lo que le sucedió al monstruo de los Andes. Actualmente, López sigue siendo un fugitivo, a pesar de ser sospechoso en varios asesinatos. Tendría 75 años en el momento de este video, y hasta donde todos saben, sigue muy vivo, y potencialmente continúa matando, pero nadie sabe dónde. El maníaco Danilowski.
Rusia ha visto su justa parte de atrocidades a lo largo de los años: bombardeos, zonas de guerra, emergencias de radiación y asesinos en serie. De hecho, solo Estados Unidos supera a Rusia en cantidad de asesinos en serie. Sin embargo, hay un perpetrador que ha eludido continuamente su captura. Conocido como el maníaco de ojos apagados o el maníaco de Danilovsky, este individuo desconocido es responsable de los asesinatos de al menos 7 mujeres entre 2004 y 2007. Todas sus víctimas eran jóvenes, algunas con el mismo nombre de pila, todas estranguladas con un garrote improvisado y desechadas en edificios abandonados o sitios de construcción alrededor de la ciudad de Cherepovets. El asesino fue meticuloso en cada escena del crimen, cubriendo sus huellas y dejando dibujos pornográficos en tiza negra a modo de tarjeta de visita. La ciudad, especialmente las mujeres jóvenes, vivían con miedo de cuándo el maníaco volvería a atacar. En un lapso de 18 meses, había asesinado a 6 personas hasta que repentinamente los homicidios cesaron. Durante 2 años, el maníaco se detuvo, y la gente local creyó aliviada que quizás estaba muerto, encarcelado o asesinando en otra zona. Sin embargo, el 11 de junio de 2007, una chica de 17 años caminaba por un cinturón forestal cerca del puente Oktyabrsky cuando fue secuestrada a plena luz del día y asesinada. Comenzaron a surgir temores de la reaparición del maníaco, y tristemente, cuando la policía encontró los restos de Atea en un parque local, sus temores se confirmaron. Esta vez testigos vieron a un hombre cerca de donde Atea fue secuestrada, y la policía finalmente tenía algunas características identificables. Tenía entre 30 y 50 años, era bastante bajo y corpulento, con cabello castaño grisáceo en proceso de calvicie, con ojos apagados, sin alma y gafas. Se elaboró y distribuyó por la ciudad un retrato compuesto del perpetrador, y se ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera ayudar a atrapar al maníaco. Después de su 7º asesinato, el maníaco desapareció nuevamente y nunca más se le ha visto ni se ha sabido de él. En noviembre de 2011, una estudiante de 19 años desapareció, y su cadáver fue hallado un año después en un agujero detrás de un edificio abandonado, otro asesinato en la ciudad. Pero a pesar de las similitudes obvias, esta muerte nunca se vinculó oficialmente con el maníaco. Así que hoy, a menos que esté encerrado o muerto, el maníaco de Danilovsky sigue suelto, posiblemente esperando su momento antes de atacar de nuevo. El estrangulador del Este. En el otoño de 2006, un asesino en serie estaba suelto en Atlantic City. La primera víctima conocida, Kim Bruffaut, de 35 años, fue encontrada por 2 mujeres que se toparon con sus restos, detrás del ahora demolido Motel Golden Key. El motel se ubicaba en un tramo de 5 carriles de la Ruta 40, conocida como Black Horse Pike. El motel tenía una reputación sórdida y era frecuentado por prostitutas. El 20 de noviembre se hallaron más víctimas. Los cuerpos de Tracy Ann Roberts, de 23 años, Barbara Bredor, de 42 años, y Molly Dilts, de 19 años, fueron encontrados descartados en una zanja llena de agua en la parte trasera del mismo hotel. Las 4 estaban completamente vestidas, excepto por sus pies, que el perpetrador usó para anclarlas a los lados de la zanja para que no flotaran. Sus cuerpos fueron meticulosamente escenificados, con los brazos extendidos y las cabezas apuntando al este, dando origen al siniestro apodo, el estrangulador del Este. Las mujeres fueron ubicadas a unos 320 pies de distancia, sin intentar cubrirlas. Los detectives de Atlantic City creían que un solo hombre cometió los asesinatos individualmente durante 5 semanas antes de abandonar los cuerpos. Debido a que las víctimas estaban al aire libre y diligentemente expuestas, los investigadores descartaron cualquier vínculo con el asesino en serie de Long Island, también conocido como el de Gilgo Beach, quien asesinó a varias mujeres entre 1990 y 2011. Estuvo libre para matar durante muchos años hasta junio de 2024, cuando un arquitecto de Manhattan llamado Rex Howerman fue acusado de 6 de los asesinatos. Al principio, los asesinatos causaron pánico en la zona y el motel fue apodado el Motel del Infierno. Pero el asesino permaneció libre, a pesar del arduo trabajo de los detectives.
El perfilador John Kelly cree que el asesino tiene un fetiche por los pies y posiblemente mató como parte de un ritual religioso. Aquí está parte del detallado perfil criminal que él armó del asesino. Cree que el perpetrador es un hombre local que conoce bien el área de Atlantic City y el lugar de disposición de sus víctimas. Tiene una personalidad muy organizada, lo que influye en sus actividades personales y cotidianas, incluyendo su trabajo. Él es muy estricto y organizado en su día a día. Probablemente tiene un fetiche con los pies, con una colección de zapatos y calcetines de mujer, y es antisocial y narcisista. En su modo previo a la ofensiva, pudo haber hablado sobre la naturaleza pecaminosa de la prostitución o expresado preocupaciones económicas sobre cómo las prostitutas están destruyendo el valor y la reputación de Atlantic City. En su modo posterior a la ofensiva, diría cosas como obtuvieron lo que se merecían o hasta nunca. Es probable que el asesino siga las noticias sobre sus crímenes, tenga antecedentes de abuso hacia mujeres y probablemente haya sufrido abuso y abandono de niño por parte de su padre. Hasta la fecha, no hay novedades sobre el ácido desoxirribonucleico recuperado de la escena, ni si se ha probado con los últimos avances. Kelly cree que el perpetrador probablemente mató antes y después del hallazgo de las 4 víctimas. Como sucede con algunos asesinos en serie, puede que esté pasando por un periodo de enfriamiento. Quizás se casó, tuvo un hijo o está encarcelado por un delito distinto. Lo que se sabe con certeza es que el estrangulador del Este sigue suelto en 2024 y, asumiendo que aún está vivo, es libre para matar de nuevo. Las sugerencias pueden enviarse a johnkellyprofiler@gmail.com, a su departamento de policía local o al departamento de policía de Atlantic City, al 609-347-5780. El estrangulador de Chicago. Desde 1999 en Chicago, Illinois, al menos 50 mujeres, en su mayoría negras, han sido asesinadas de forma muy similar. A pesar de lo que parece ser evidencia concluyente, la policía de Chicago niega que una sola persona esté detrás de todos los asesinatos y que un asesino en serie esté aterrorizando las calles de la ciudad. Sin embargo, es evidente que una cantidad alarmante de mujeres han sido asesinadas y muy pocos casos se han resuelto. Entre 1999 y 2018, 75 mujeres de 18 a 58 años fueron estranguladas hasta la muerte en Chicago, pero solo 24 casos han sido resueltos. Todos los casos sin resolver tienen similitudes. Todas las mujeres fueron halladas abandonadas en edificios desiertos o callejones del sur y oeste de Chicago. Aproximadamente la mitad eran prostitutas, principalmente de raza negra. Algunas víctimas fueron violadas y golpeadas, otras fueron atadas y amordazadas, y algunas de ellas tenían bolsas de plástico atadas sobre sus cabezas. La mayoría fueron despojadas de sus ropas y algunas quemadas vivas. Es indudable que todas tuvieron muertes violentas. Estas mujeres dejaron familias en duelo y niños huérfanos de madre. A pesar de la frecuencia y violencia de estos asesinatos, pocos han captado una atención mediática importante. A menudo solo se les menciona brevemente como una mujer desechada o abandonada en un edificio. Muchos creen que un solo asesino en serie, apodado el Estrangulador de Chicago, es el culpable. Thomas Hargrove, fundador del proyecto de responsabilidad por asesinato, cree que hay un patrón en el caso del Estrangulador de Chicago que la policía está ignorando. Hargrove estableció Murder Accountability Project en 2015 después de buscar al asesino en serie Gary Ridgway, quien fue responsable de la muerte de hasta 70 personas antes de su arresto en 2001. La policía tardó un tiempo considerable en reconocer que Ridgway era el único perpetrador. La mayoría de las víctimas fueron encontradas al aire libre, a menudo en callejones o propiedades abandonadas, lo cual es bastante inusual. Alrededor de 3/4 de las víctimas mostraban claros signos de un motivo sexual en sus muertes. La mayoría de ellas fueron halladas semivestidas o desnudas, y a Hargrove le cuesta creer que 51 mujeres fueran asesinadas por 51 personas distintas. Curiosamente, los asesinatos cesaron en 2014 solo para reanudarse en 2017. Esto se ha visto con otros asesinos en serie, cuando son encarcelados brevemente por diferentes delitos o pasan muchos años sin volver a atacar. La policía de Chicago se ha reunido con Hargrove y ha analizado sus datos, pero aún no están convencidos de que estén buscando a un asesino en serie.
Las pruebas de ácido desoxirribonucleico de las escenas indican que al menos 21 individuos son responsables. Esto significa que, potencialmente, hay 21 asesinos en el área de Chicago que aún no han sido capturados. Entonces, ¿qué está pasando aquí? 51 mujeres asesinadas, casos sin resolver. Muchos creen que esto es obra de un asesino en serie, pero sin importar si una o varias personas son responsables de estos asesinatos, potencialmente siguen libres. El apuñalador de Little Rock. El 29 de abril de 2021, el Departamento de Policía de Little Rock, Arkansas, publicó un video en YouTube alertando a sus ciudadanos sobre un asesino en serie que atacaba y mataba brutalmente a personas al azar con un cuchillo. El primer asesinato ocurrió el lunes 24 de agosto de 2020, cuando Larry McChristian, de 64 años, fue apuñalado hasta la muerte en la calle Gaines. Larry, aunque no era de Little Rock, se alojaba en la ciudad con su hija, quien estaba en libertad condicional. Días antes de su asesinato, fue llevado en ambulancia a emergencias, pero dado de alta cerca de las 6 de la mañana del 21 de agosto. El hospital intentó contactar a su hija por teléfono, pero no pudo, así que le dieron a Larry un boleto de autobús e información sobre refugios para personas sin hogar. Cuando su padre no regresó a casa, su hija alertó a la policía, y 2 días después encontraron el cuerpo de Larry y pudieron identificarlo a través de sus documentos de alta del hospital. Un escalofriante circuito cerrado de televisión capturó el ataque y mostró al perpetrador de pie sobre Larry, viéndolo morir. Un segundo asesinato ocurrió el miércoles, 23 de septiembre de 2020. La víctima era de nuevo un hombre mayor de 62 años llamado Jeff Welch. Fue hallado en una vivienda abandonada, frecuentemente usada por indigentes. Pese a las múltiples heridas de arma blanca en la víctima, la policía no lo consideró un asesinato. También lo describieron erróneamente como negro. El 11 de abril de 2021, Deborah Walker sobrevivió a un ataque del apuñalador de Little Rock. Deborah recibió al menos 15 puñaladas en un ataque frenético. Walker, conocida por la policía debido a varios delitos, afirmó que su atacante era un hombre afroamericano. Más tarde se reveló que ella conocía a su atacante. Un día después del ataque a Walker, Marlon Franklin, de 40 años, fue hallado muerto en un paso elevado cerca de la avenida Wright 2710. Fue apuñalado múltiples veces. Muchos residentes sospechaban que el asesino en serie era un hombre apodado Juggler, quien previamente había amenazado a vecinos con un cuchillo y era conocido por acosar. Juggler fue capturado en circuito cerrado de televisión y su nombre real era conocido por los residentes, su tercera víctima y la policía. Se dice que el presunto asesino está en sus últimos 40 años. Es un consumidor habitual de drogas que ha sido detenido por problemas mentales. Ha estado en prisión 2 veces por violencia doméstica. El caso atrajo la atención en las redes sociales y ha llevado a vigilantes locales y autoproclamados superhéroes de la vida real, conocidos solo como Totian, Master Legend y Shadow Vision, a anunciar que perseguirían al hombre responsable de los asesinatos. A pesar de múltiples testigos y de que el sobreviviente dio su nombre, el sospechoso no ha sido arrestado por los ataques. Hoy, en 2024, su paradero exacto es desconocido y si él lo elige, parece que es libre de continuar su racha de asesinatos. Así que eso es todo para este video. Esos son 5 asesinos en serie que podrían estar libres en 2024. Actualmente, una cantidad preocupante de asesinos aún deambulan libremente por las calles. Un pensamiento verdaderamente aterrador. Manténganse seguros todos y nos veremos en el próximo video.